Bueno, vamos a seguir. El próximo Ateneo es de la Residencia del Garrahan de Inmunología y es de enfermedad granulomatosa crónica. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Sabrina De Luca, ella es Dayana Flores, somos residentes de tercero y de segundo año en el Servicio de Inmunología y Reumatología de este hospital. Y en el día de hoy les vamos a presentar una inmunodeficiencia primaria que la hemos elegido porque tenemos un buen número de pacientes acá en el servicio y es la enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, muy bien. A modo introductorio, para hacer un poquito de historia, podemos comenzar diciendo que esta entidad fue descrita por primera vez en el año 1957, pero termina de caracterizarse recién en el 59 como una enfermedad genética rara, ¿sí?, que afecta a 1 de cada 200.000 nacidos vivos y lo hace sin preferencia étnica. Primariamente afecta la inmunidad innata, ¿sí?, y se caracteriza por infecciones recurrentes de tipo bacterianas y fúngicas, y además por la formación de granulomas, que es lo que le da el nombre a esta patología. Está causada por defectos en un complejo enzimático, ¿sí?, que es el complejo de la NADPH oxidasa, que está muy involucrado en el estallido respiratorio de los fagocitos, ¿sí?, y si este complejo no funciona correctamente, la formación de especies reactivas del oxígeno se va a ver afectada y por lo tanto la actividad microbicida, ¿sí?, de los fagocitos. Bueno, muy bien. Esto es a modo de comentario, ¿sí? Para quien no conoce, esta es una tabla de clasificación, ¿sí? Esta es la última clasificación del año 2015, en donde un comité de expertos que estudia inmunodeficiencias primarias se reúne con cierta periodicidad para agrupar estas entidades, ¿sí?, en relación a cosas que puedan tener en común, ¿sí? Y en el caso de hoy, ¿sí?, en la enfermedad que estamos presentando en el día de hoy, en esta tabla que enuncia los defectos en el fagocito, tanto en número, en función o en ambas, en tercer lugar vamos a encontrar defectos en el estallido respiratorio, ¿sí? Entonces, esta es una manera muy cómoda para nosotros de ir a buscar una determinada inmunodeficiencia primaria y ver someramente lo que sucede, ¿sí?, cuál es el gen que está implicado, cuál es el tipo de herencia de los defectos en ese gen, cuáles son los elementos del sistema inmune que se ven involucrados y algunos datos más que, por supuesto, vamos a desarrollar floridamente a lo largo del Ateneo. Entonces, cuando hay un foco, ¿sí?, un foco que puede ser bacteriano, un foco a expensas de hongos, ¿sí?, lo primero que sucede es la liberación de citoquinas proinflamatorias por parte de los macrófagos, ¿sí?, y estas citoquinas lo que van a hacer es activar el endotelio, ¿sí? Las células se encuentran en circulación a la espera de algún tipo de señal, ¿sí? En este caso está graficado acá un neutrófilo, y cuando se activa el endotelio, ¿sí?, este elemento se va aproximando para comenzar la primera etapa de la adhesión leucocitaria al endotelio, ¿sí? Todos hemos estudiado alguna vez esto. La primera etapa es conocida como rolling o rodamiento, en donde las selectinas endoteliales interaccionan con ligandos de selectinas en el neutrófilo, ¿sí?, y comienza a detenerse el movimiento de este fagocito. Entonces, en una segunda etapa hay una interacción de quimioquinas con receptores de quimioquinas que están presentes en la membrana del neutrófilo, y esta etapa se conoce como etapa de activación inside out, porque lo que va a suceder posteriormente, ¿sí?, es un cambio conformacional en torno a la molécula de integrina del neutrófilo que va a exponer su conformación disponible para unirse fuertemente con moléculas ICAM endoteliales. Entonces, de esta manera, el neutrófilo se va adhiriendo al endotelio para, en un paso siguiente, extravasarse, ¿sí?, y por quimiotaxis llegar al sitio de infección. Bueno, entonces, esta primera etapa, en realidad, si habláramos de defectos en las moléculas que yo les acabo de comentar, esto sería tema de otro Ateneo, de otra inmunodeficiencia primaria, que es la deficiencia de adhesión leucocitaria, pero la verdad que nos pareció pertinente arrancar desde el inicio, ¿no?, de cómo
de cómo el neutrófilo ahora sí va a llegar a lo que a nosotros nos interesa, que es el sitio de injuria. Una vez que llega, ¿sí?, va a fagocitar los microorganismos. Y acá comienza todo lo que nos interesa hoy, ¿no? Entonces, antes de que esto suceda, ¿sí?, el neutrófilo, que en su membrana y en el compartimento intracelular tiene el complejo enzimático, ¿sí?, que es la NADPH oxidasa. Este complejo estaba inactivo, ¿sí? Podemos ver entonces que forma parte de compartimentos celulares diferentes, ¿sí? En la membrana tenemos la GP91-FOX y la P22-FOX, ¿sí? En el compartimento intracelular las otras 4 subunidades que forman este complejo, y cuando se forma el fagolisosoma, estas subunidades se ensamblan y se activan, ¿sí? Y una vez que se activan, comienza el transporte electrónico en torno a este complejo, cuyo aceptor es un oxígeno molecular, ¿sí? Y acá comienza el proceso que todos conocemos como explosión o estallido respiratorio, ¿sí?, cuando se forma la primera especie reactiva del oxígeno, que es el anión superóxido, que va a ser blanco de una dismutasa para formar peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno sabemos que es una molécula oxidante por excelencia, que solo o también por acción de la mieloperoxidasa de los gránulos de los neutrófilos se convierte en otra especie oxidante, ¿sí?, con la adición de cloruro, que es el anión hipocloroso. Juntas van a ejercer la acción microbicida de ese microorganismo que ha sido previamente fagocitado. Bueno, entonces sería lógico pensar que algún defecto en algún gen que codifique para 5 de las subunidades que han sido descritas en realidad, porque solo en 5 genes hay pacientes descriptos para esta entidad, algún defecto en algún gen, entonces nos va a dejar un problema a nivel del estallido respiratorio. Y esta tabla tiene como objetivo mostrar la frecuencia, la proporción de los pacientes granulomatosos, ¿sí? Y podemos decir que el gen CIBB, que es el gen que codifica para la GP91-FOX, una de las que estaba sobre membrana, ¿sí?, se lleva el 70% aproximadamente de los pacientes granulomatosos, y que el tipo de herencia es ligada al cromosoma X. Mientras que defectos en P47-FOX, que era una de las subunidades citoplasmáticas de la enzima, ¿sí?, tiene aproximadamente una proporción de un 20% de los pacientes granulomatosos, y el tipo de herencia de las otras 4 subunidades que han sido reportadas es autosómico recesivo. Bueno, bien, entonces yo acabo de hablar un poquito en relación a lo que es la fisiopatología, ¿sí?, para conocer el complejo enzimático que forma parte, digamos, del proceso del estallido respiratorio. Pero en realidad esto es de lo último que nos enteramos, ¿sí? Primero lo que sucede es que viene un chico a la consulta con una serie de manifestaciones, ¿sí?, y es recibido por el servicio médico de inmunología de acá, del hospital. Entonces es muy importante hablar un poquito de las manifestaciones clínicas, y podemos decir que estos chicos generalmente se presentan antes de los 5 años de edad, con infecciones, ¿sí?, en pulmón, piel, huesos, nódulos linfáticos, y en hígado, en donde se forman abscesos hepáticos que son de lenta resolución, ¿sí? Y el espectro microbiano incluye bacterias, hongos y algunas micobacterias. Bueno, estos son algunos de los patógenos bacterianos, ¿sí?, que es frecuente encontrar en estos pacientes. Encabezando esta tabla están Staphylococcus aureus, especies de Burkholderia y Serratia marcenses. Y podemos ver que la presentación más frecuente que dan estos patógenos son infecciones a nivel de piel, osteomielitis, linfadenitis, neumonía, sepsis, y alguna otra más. Y abscesos hepáticos, por supuesto, como había comentado antes. En relación a las infecciones fúngicas, la especie, si bien no son muy frecuentes, la especie que generalmente da infecciones son especies de Aspergillus, ¿sí? Y lo más severo que ocurre cuando un paciente se infecta, ¿sí?, con
con Aspergillus es la neumonía. También cabe destacar que nosotros, acá en Argentina, todos los niños cuando nacen son BCGizados, ¿sí? Por lo tanto, algunos, no todos de ellos, pueden ser susceptibles a esta micobacteria y también presentar síntomas. Bueno, bien, y esto es un poquito lo que les estaba contando. Un chico que no tolera la BCG, un chico que tiene algún defecto en alguna de estas subunidades de este complejo, puede realizar lo que se conoce como BCG-itis, ¿sí? Puede ser en la zona de inoculación de la vacuna, ¿sí? Que se ve una induración, una infección ahí en torno al sitio de inoculación, o bien puede ser una linfadenitis secundaria, ¿sí? En ganglios próximos también a la zona. Bueno, muy bien. Estas son imágenes compatibles con una neumonía. Ya le dije que la principal especie fúngica que causa esta enfermedad son especies de Aspergillus que se contraen por vía inhalatoria, ¿sí? Y acá estaríamos viendo una imagen patológica, ¿sí? Compatible con neumonía, y en el esquema de abajo podemos ver una biopsia pulmonar en donde denota, digamos, estructuras propias de hongos, ¿sí? La presentación, los primeros síntomas de estas neumonías tienen que ver con fiebre, tos, dolor de pecho y falla de medro. Bueno, la formación de granulomas, ¿sí? Sabemos que esto es lo que le da el nombre a esta patología, porque es lo que primero se veía, ¿sí? Cuando se empieza a estudiar esta enfermedad. Son peligrosos, ¿sí? Son obstructivos, tanto del tracto gastrointestinal como genitourinario, por lo tanto pueden dejar un saldo de sepsis severo en el paciente y tienen una gran morbilidad por esta cuestión. Y otra cosa también que hay que tener en cuenta son los abscesos hepáticos, ¿sí? Ocurren aproximadamente 1/3 de los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica, son usualmente a expensas de Staphylococcus aureus y son densos, gaseosos, difíciles de drenar y en líneas generales revierten con cirugía. Bueno, y para comentar brevemente otras manifestaciones que no tienen que ver, digamos, con causas infecciosas, podemos hablar del retardo en el crecimiento, manifestaciones cutáneas y orales, diabetes, enfermedad renal y cardiovascular, principalmente se ha vinculado a pacientes con defectos en la subunidad P47-FOX, y en mamás portadoras del defecto en CIBB, ¿sí? Se ha visto lupus eritematoso discoide u otras entidades de tipo autoinmune. Hola, buen día. Yo les voy a hablar un poco más de diagnóstico. Ya vimos todo el espectro de manifestaciones clínicas con el que se presentan los pacientes y al momento de ver los resultados del laboratorio, primero en el laboratorio de rutina vamos a observar generalmente una hipergamaglobulinemia asociada a este conjunto de infecciones, una anemia asociada generalmente a lo que es enfermedad crónica, una elevada velocidad de eritrosedimentación y aumento en la PCR, también por estas infecciones, y una hipoalbuminemia que se halla en el 70% de los pacientes con afectación del sistema gastrointestinal, como dijo Sabrina, por la presencia de granulomas, y en 25% de los que no presentan este tipo de manifestaciones. Cuando hay una alta sospecha de enfermedad granulomatosa crónica por el cuadro clínico y por estos laboratorios, aunque no son, digamos, no es algo, no tiene algo específico en el laboratorio de rutina, pero sí es sugestivo, lo primero que se debe hacer es una evaluación funcional del neutrófilo. Si esta evaluación da resultados anormales, lo que se hace es realizar test adicionales que me permitan confirmar el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica, y entre estos test se suele hacer inmunoblot o genotipificación por técnicas moleculares. En cuanto al ensayo funcional del neutrófilo, justamente lo que vamos a hacer es medir de alguna forma la producción de anión superóxido. Para medir esta producción puedo medirlo directamente o medir, por ejemplo, el consumo de oxígeno molecular, puedo hacer un ensayo de reducción del citocromo C, también puedo utilizar con diferentes moléculas ensayos de quimioluminiscencia.
El test que hasta hace unos años era el que más se realizaba para hacer el diagnóstico, que es el test de nitrogluttetrazolium, y la DHR o test de oxidación de la 1,2,3-dihidrorrodamina, que es el que se prefiere hoy en día por su objetividad, relativa simplicidad, habilidad de distinguir entre las formas ligadas al X y las autosómicas, y además me permite detectar pacientes portadoras de la forma ligada al X, dos tipos de poblaciones, que eso, bueno, ahora lo vamos a ver. Esta es una imagen que corresponde al test de nitrogluttetrazolium. Es una determinación rápida y simple de la actividad de la NADPH oxidasa. Es un ensayo exclusivamente cualitativo, con lo cual se lo realiza como screening, aunque existe una forma de hacerlo semi-cuantitativo, lisando las células y luego midiendo la producción de Formasan, que ahora vamos a ver qué es. Se utiliza para ello sangre venosa sin anticoagulante de paciente madre y un control normal, sobre un portaobjetos que se incuba a 37 grados por 30 minutos. Luego esas láminas se lavan y se retira el coágulo. Cuando se retira el coágulo quedan los neutrófilos pegados al portaobjetos. Luego se agrega el nitrogluttetrazolium y se agrega un activador, que es un estimulante, que es la PMA, a 37 grados. Esto se incuba, se tiñe y luego se lea en un aumento de 100 por. El nitrogluttetrazolium tiene un color amarillo que, frente a la producción de anión superóxido, va a dar lugar a la generación de Formasan, que es de color azul oscuro y negro. Además, la ventaja del Formasan es que es insoluble, con lo cual cuando se forma dentro de la célula no va a salir y me va a poder permitir observar la coloración en cada una de las células. Generalmente el ensayo en los controles normales, más del 95% de los neutrófilos son positivos, y hay que tener cuidado con los falsos positivos en el caso de que haya un cuadro de enfermedad granulomatosa crónica con producción residual de anión superóxido. Bueno, el test de la 1,2,3-dihidrorrodamina o DHR es un test con un fundamento similar, en el cual la dihidrorrodamina, que es no fluorescente, se oxida frente a la presencia de peróxido de hidrógeno, que se genera a partir del superóxido por la superóxido dismutasa. Y como la rodamina sí es fluorescente, se evalúa el cambio en la intensidad de fluorescencia por citometría de flujo. La sensibilidad del ensayo, como yo les había dicho que se prefiere hacerlo hoy en día, es porque me permite diferenciar subpoblaciones de fagocitos oxidasa positivos y negativos en portadoras, y además me permite identificar las deficiencias en GP91-FOX y P47-FOX. Además, como es un ensayo esta vez sí cuantitativo, me permite observar si hay un nivel de producción residual, que es muy importante en el pronóstico para los pacientes. Hay que tener cuidado solamente que otros cuadros donde la DHR también da normal, que es la deficiencia completa de mieloperoxidasa y el cuadro de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis, pero que bueno, pueden ser diferenciados por los cuadros clínicos a los que dan lugar. Y además que estos cuadros dan una DHR normal, pero dan un test de nitrogluttetrazolium que es normal, con lo cual con ese ensayo yo los podría diferenciar, pero es por una cuestión de las técnicas nomás. En cuanto a la DHR, primero voy a trabajar con sangre entera anticoagulada del paciente y de un control normal del día. Sí o sí se tiene que largar con un control. Y lo que voy a hacer es separar, luego de la lisis con cloruro de amonio, separar las células en un tubo basal y en un tubo estimulado. A esto se le va a agregar la DHR y catalasa, que lo que va a hacer es eliminar un peróxido de hidrógeno que puede haber quedado ahí residual, y además me permite que el peróxido de hidrógeno no difunda de una célula a otra. Y luego a los tubos basales le voy a agregar PBS y a los estimulados le voy a agregar PMA. Se va a incubar durante 20 minutos y luego se va a adquirir en un citómetro de flujo. Bueno, para hablar un poquito de la citometría de flujo, lo que hago yo es, tengo células en suspensión que mediante un capilar y un sistema de flujos me permite que las células que están en suspensión pasen en fila india a través de una fuente de luz láser. Entonces, al pasar en fila india, yo voy a leer cada célula por separado.
Esta fuente de luz láser va a impactar sobre cada una de estas células y la luz desviada se va a poder leer en diferentes detectores. El detector de luz incidente me va a dar una idea del tamaño de la célula, el detector de luz reflejada a 90 grados me va a dar una idea de la complejidad y los detectores de luz roja y naranja y verde me va a permitir observar diferentes fluorescencias, como en este caso la rodamina, o si yo tengo anticuerpos marcados con diferentes moléculas, también voy a poder verlos a través de estos detectores. Lo que yo voy a leer, lo primero que voy a obtener es un gráfico de esta forma, que es un gráfico de forward size scatter. En el eje Y voy a tener el size scatter, que me habla de la complejidad de la célula, y en el eje X voy a tener el forward scatter, que me va a hablar del tamaño de la célula. La población menos compleja y de células más chiquitas son los linfocitos, luego los monocitos y finalmente los neutrófilos, que son los que nos interesan hoy para analizar. Entonces yo para realizar el test de la DHR voy a elegir esa última población, la de los neutrófilos, y en esa población voy a estudiar la fluorescencia para la rodamina. Lo que voy a obtener es un gráfico en forma de histograma, en donde y voy a leer el tubo basal y el estimulado. Este es un control normal. A la izquierda podemos ver el tubo basal, donde observamos que todas las células se encuentran en valores negativos para la DHR, y a la derecha podemos ver que en el tubo estimulado todas las células producen DHR, ¿sí? En este caso vemos a un paciente con enfermedad granulomatosa crónica ligada al X y podemos ver que no hay diferencia entre los tubos basales y estimulados, o sea, no hay producción de superóxido luego de activarse las células. Otras cosas que podemos observar es, por ejemplo, y lo que yo les había dicho, la gran ventaja de este ensayo es poder identificar las dos poblaciones diferentes en pacientes portadoras de la forma ligada al X, que vemos que en el tubo estimulado hay una parte de la población que responde, que da positiva para la DHR, y una parte que permanece siendo negativa, ¿sí? Y después, en la deficiencia, por ejemplo, de P47-FOX, podemos ver que el tubo estimulado sigue siendo negativo, pero se puede diferenciar de la deficiencia de GP91-FOX por los diferentes coeficientes de variación que se pueden observar en la base, digamos, del pico de los histogramas. Entre los test confirmatorios, yo les había dicho que uno es el Immunoblot, que es un Western blot que se realiza a partir de sangre heparinizada, de la cual separo los polimorfonucleares, extraigo las proteínas y las desnaturalizo. Luego hago una electroforesis en gel de acrilamida, las transfiero a membranas y realizo las marcaciones. Según los anticuerpos con los que cuente, bueno, puedo detectar la ausencia o presencia de GP91-FOX, P22-FOX, P47-FOX y P67-FOX. Acá tengo que tener en cuenta es que yo estoy detectando la presencia de las proteínas en las células. Como habíamos visto, GP91-FOX y P22-FOX eran las proteínas que se encontraban siempre en la membrana, pero para expresarse en la membrana es, digamos, como que se necesitan mutuamente, o sea, para ser estables en la membrana. Entonces, cuando haya un defecto en una de las dos, ninguna de las dos se va a expresar en la membrana, o sea que no voy a saber exactamente en cuál está el defecto. Voy a tener que hacer una genotipificación y ver dónde está la mutación. En este caso, bueno, podemos observar a la izquierda en un paciente en un control normal la expresión de las tres proteínas que se estudiaron, GP91-FOX, P22-FOX y P47-FOX, y a la derecha, en un paciente granulomatoso, vemos que no hay expresión ni de GP91-FOX ni de P22-FOX, o sea, lo que les había dicho, que no iba a estar ninguna de las dos. Lo que sigue es, bueno, tratar de determinar cuál de las dos tiene el defecto molecular. Lo que me permite el estudio molecular es confirmar, digamos, verificar que se trata de una enfermedad granulomatosa crónica, pero lo más importante es que me permite realizar un consejo genético. Para también saber a qué gen quiero apuntar primero, bueno, generalmente siempre se apunta a CIBB porque es mucho más común que el resto, pero bueno, siempre está bien analizar la historia familiar, la edad de la presentación, severidad, sexo y antecedentes de consanguinidad, ya que las formas recesivas son mucho más importantes en poblaciones donde hay altos niveles de consanguinidad.
Entonces, a través de la secuenciación voy a poder conocer el defecto molecular exacto. En cuanto a las mutaciones que se suelen encontrar en CIBB, suelen ser missense o no sense. Las mutaciones no sense y también las de cambio de marco de lectura y las de lesiones son las que me van a dar cuadros más severos y con menor supervivencia. Las mutaciones missense que se producen entre los aminoácidos 1 y 309, excepto en el caso de la histina 222, me van a dar lugar a una producción residual de superóxido con porcentajes positivos en la DHR, aunque bajitos, pero esa producción residual que se puede medir por DHR es muy importante para la supervivencia del paciente. Cuando las mutaciones missense se hallan más allá del aminoácido 310, se afectan dominios funcionales críticos de la proteína, generalmente dominios intracelulares de unión a NADPH y FAD, y hay una pérdida completa de la actividad, aunque la proteína pueda expresarse, con lo cual da un cuadro severo y a una menor supervivencia. Cuando se realiza una secuenciación de Sanger, se obtienen los siguientes cromatogramas. En este caso podemos observar una mutación en la secuencia de CIBB, que es un cambio de una T por una G, y podemos ver en la última fila a la madre del paciente que es portadora, que es heterocigota para la mutación. Acá en el hospital hace algunos años se comenzó a hacer la secuenciación del gen CIBB, es el único que se realiza para enfermedad granulomatosa crónica. Todos los estudios de prevalencias de mutaciones en granulomatosos están hechos en otros países. Acá lo que se puede observar es que la gran mayoría presenta mutaciones en CIBB, no se observa por ahí ese 70%, acá es casi el 100%, por decirlo de una manera. Y la forma de estudiarlos es, obviamente, primero se hace la DHR y cuando la DHR es anormal, se secuencia CIBB y cuando es normal y el cuadro clínico, digamos, es compatible, se orienta más a una susceptibilidad mendeliana a micobacterias. Se estudiaron 54 pacientes, de los cuales en el 91% se obtuvo mutación y en el 9% no. Pero ese 9% eran 5 pacientes que no tenían una DHR previa, que eran derivados de otros centros. Es mucho más fácil por ahí enviar ADN que enviar células para realizar un estudio funcional. Entonces a veces vienen, digamos, sin la DHR, sin el resultado de DHR. Ya está. En cuanto al tratamiento, para decirlo así rápido, pero saber que hoy en día mejoró de cierta forma la calidad de vida dado a los antibacterianos y antifúngicos, digamos más, no sé si poderosos, pero que mejoraron mucho la calidad de vida y la supervivencia, como el trimetoprim, sulfametoxazol, que son los antibacterianos, los antifúngicos como el itraconazol, y lo que es más debatible, que es el uso de inmunomoduladores como el interferón gamma. Hay estudios retrospectivos que hablan de un beneficio con el uso de interferón gamma, otros dicen que no, algunos prefieren usarlo, otros no. La verdad es que es muy caro y el beneficio no es tan claro, así que acá no se suele usar. Sí, muy importante, cuando es posible, suspender la BCG. Hoy en día, bueno, se está empezando a realizar con más frecuencia el tratamiento curativo, que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, con o sin régimen mieloablativo. El trasplante, obviamente, se trata de hacer mientras más temprana se haga y mientras menos infecciones o morbilidad presente el paciente va a llevar un mejor resultado. Y lo que se sigue estudiando es la terapia génica, que con mayor o menor éxito, pero bueno, también es una forma de tratamiento que está en estudio. Y para ver un poco así de los casos clínicos que hay acá en el hospital, primero les presentamos a un paciente de sexo masculino que se presenta a la consulta del servicio de inmunología en el año 98 con infecciones piógenas recurrentes, cutáneas, pulmonares y urinarias previas. Cuando los padres enumeran estas infecciones, nos dicen que al primer mes presenta una vesiceitis que drena espontáneamente y no se reitera. A los 3 meses una diarrea con internación e infección urinaria con urocultivos positivos para E. coli. A los 7 meses otra infección urinaria. A los 9 meses balanopostitis. Infecciones, muchas infecciones y bastante seguidas. Y finalmente consultan acá cuando a los 11 meses
presenta una neumonía bacteriana que requiere internación, continúa con fiebre intermitente, orina con vestigios de proteínas y secreciones bronquiales con flora habitual. Cuando se realiza el laboratorio, presenta una leucocitosis que luego con el tratamiento que empieza a recibir se empieza a acomodar un poco más, se empieza a descender. Las poblaciones linfocitarias presentan un índice normal. Se realiza el test de HIV, que es negativo, el test del sudor para descartar fibrosis quística es normal, el paciente es VAR negativo, pero el padre presenta una PPD positiva. También presenta una hipergamaglobulinemia, refieren que tiene vacunas completas y el examen físico, los datos positivos que se encuentran son la lesión cicatrizal de la vesicleitis, microadenias cervicales y axilares y hepatomegalia. Cuando al cuestionario también presentan antecedentes familiares positivos. El paciente tiene un hermano que es más chico que él y que después se lo estudió para ver si tenía enfermedad granulomatosa crónica. Tiene un tío por rama materna fallecido a temprana edad por un cuadro respiratorio. Con lo cual, con las infecciones piógenas recurrentes cutáneas pulmonares y urinarias, los datos positivos al examen físico y los antecedentes familiares positivos, se decide realizar el estudio del estallido respiratorio en neutrófilos. Este es el resultado, que podemos ver que es compatible con lo que habíamos visto de los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica ligada al X. O sea, el estimulado da los mismos valores negativos que el basal, ¿sí? No hay respuesta con producción de anión superóxido. Además, también se le había realizado el test de nitroblue tetrazolium, donde el basal había sido del 0% y el estimulado, que debe ser entre 90 y 100, aunque como vimos igual es un ensayo semi-cuantitativo, pero bueno, nada, igual se termina cuantificando. El estimulado da mucho menos que el valor normal. También se había hecho un test de quimioluminiscencia, la DHR que habíamos visto recién era normal, con lo cual se hace el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica. Se inicia la profilaxis con trimetoprima sulfametoxazol y se indican medidas de higiene adecuadas a su enfermedad. También se indica interferón gamma, en ese momento por ahí estaba, como recién había surgido el tema del interferón gamma, por ahí lo prescribían más, pero ahora ya no se usa tanto. Y se le hace la PPD, que es de 12 milímetros, más antecedentes de vesicleitis y el familiar PPD positivo, se indica también el tratamiento tuberculostático. Las medidas de higiene que se le dan a las familias de estos pacientes dicen que, dadas las características de la enfermedad granulomatosa crónica, mayor susceptibilidad de infecciones bacterianas y micóticas, principalmente Aspergillus, que condicionan una elevada morbimortalidad, el paciente debe habitar una vivienda que cumpla con las siguientes condiciones: agua corriente potable, sistema de cloacas, paredes, piso y techos de material, sin humedad, sin sectores en construcción y evitar hacinamiento. En el caso particular de este paciente, también hacían énfasis en evitar el hacinamiento porque convivía con un primo que también portaba la misma enfermedad y tenía enfermedad crónica por Aspergillus. También se pudo estudiar a la madre, que se realizó el test de nitroblue tetrazolium, que da un basal del 8% y un estimulado del 40%. El valor normal iba del 90 al 100%. Esto es sugestivo de que sea portadora. La DHR muestra un 13% de los neutrófilos solamente con estallido respiratorio normal, con lo cual se puede decir que es portadora de la mutación. En los estudios que se realizan o que están realizados hasta hace unos años, dicen que las mutaciones suelen ser de novo en un tercio de los pacientes. Eso no se observa acá. Generalmente cuando se encuentra un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, la madre suele ser portadora. No es tan común por ahí encontrar estas mutaciones de novo en un tercio de los pacientes, como dicen los estudios internacionales. Bueno, se realizaron como estudios confirmatorios un inmunoblotting de la expresión de la subunidad GP91-FOX y P22-FOX, y la detección se realizó por quimioluminiscencia y no se pudo observar expresión de ninguno de los dos componentes. Se realizó el estudio molecular, se extrajo ADN genómico de los linfocitos de sangre periférica del paciente, se amplificó el gen CIBB en sus 3 exones y los productos de PCR fueron purificados y secuenciados en ambas direcciones.
Se encontró un cambio de nucleótido en el intrón 6, posición +5, o sea, a partir del final del exón, 5 nucleótidos después, un cambio de G por C. Esas posiciones suelen ser críticas para los sitios de splicing. Y en el estudio familiar se confirmó que la madre era heterocigota para la mutación. Esa es la mutación, el cambio de G por C. En cromatograma de, digamos, leído de forma reversa. Bueno, continúa presentándose con infecciones, por ejemplo con neumonía, aunque se estudia su mecánica ventilatoria, que es buena y no requiere oxígeno suplementario. Es importante seguir, digamos, cuál es el estado, digamos, de los pulmones, porque como son uno de los principales focos de infecciones, suelen aparecer con bronquiectasias y empiezan a reducir su capacidad de oxigenación, con lo cual hay que hacer un seguimiento bastante intensivo. En el 2009 continúa con imágenes pulmonares, los cultivos son negativos, con lo cual no se toma conducta. Luego también se le hace una punción de un ganglio donde aparece una actinomyces naslundi, responde bien al tratamiento, y en la última consulta se pudo constatar que presenta un buen desarrollo pondoestatural madurativo, continúa con el tratamiento profiláctico de por vida, y en su momento se consideró el trasplante de progenitores, pero se realizaron exámenes de histocompatibilidad a sus familiares y no se encontró donante histoidéntico. Algo también a veces en lo que se hace énfasis es que pueden continuar con su vida, digamos, normal, pueden ir al colegio y pueden desarrollar su vida social, pero presentan como una desventaja, dada, digamos, la sucesión de infecciones que presentan y que, digamos, a pesar del tratamiento profiláctico no se pueden evitar. Y finalmente, un segundo caso que le vamos a presentar es una paciente que a los 2 años presenta neumonías con derrames recurrentes, durante los siguientes años presenta peritonitis, se sospecha y se trata como tuberculosis peritoneal, es HIV negativa y presenta regular a mala tolerancia al ejercicio con tos crónica. Luego presenta celulitis en pabellón auricular, hepatitis, y en el 2005 presenta una neumonía con derrame que se sospecha como una tuberculosis, empieza a requerir cantidades crecientes de oxígeno, presenta riñones aumentados con microabscesos, compromisos en tórax, un compromiso intersticial importante. Se realiza el proteinograma, se puede observar un marcado aumento de gamma globulinas y albúmina disminuida. Luego se hace la cuantificación y se constata la hipergamaglobulinemia, ingresa a terapia intensiva, los lavados broncoalveolares continúan dando negativos, se inicia un tratamiento tuberculostático y como mejora se empieza a buscar el foco epidemiológico. El tratamiento es empírico porque los cultivos siempre dieron negativos. Cuando se realiza la biopsia pulmonar se constata una inflamación granulomatosa y se la diagnostica de esta manera. El test del sudor es normal y se presenta como siempre delgada y con buen desarrollo madurativo. Ellos dicen que tiene las vacunas completas y presenta un nódulo en el sitio de aplicación de la BCG y se presenta taquipneica con auscultación anormal y signos de hipoxia crónica. En cuanto a la historia familiar, presenta 3 hermanas sanas, una hermana menor fallecida a temprana edad por un cuadro respiratorio, al igual que uno de sus hermanos menores, otro hermano fallecido por hepatitis y otro hermano fallecido en un accidente que, nada que ver. Con las infecciones piógenas recurrentes cutáneas, pulmonares y urinarias, los datos positivos al examen físico y los antecedentes familiares positivos, se decide realizar un estudio del estallido respiratorio en neutrófilos. Con lo cual podemos observar que el resultado en el basal y en el estimulado es igual negativo, no hay respuesta con producción de anión superóxido y se realiza el diagnóstico. Se encuentra la mutación en el gen 6BB, pero recordemos que es una paciente de sexo femenino.
Entonces, en todo caso, tendría que ser portadora, digamos, y las portadoras no suelen mostrar el cuadro clínico. Con lo cual yo, luego de hacer el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica, primero tengo que descartar que tenga un cariotipo X0, o sea, que sea un síndrome de Turner, descartar otras causas de alteraciones en la pH oxidasa como citomegalovirus, toxoplasmosis y leishmania, y finalmente realizar un estudio de inactivación del X. El estudio de inactivación del cromosoma X o UMARA utiliza un polimorfismo que se encuentra dentro del receptor de andrógenos, que es una repetición en tándem del trinucleótido CAG. Entonces lo que yo realizo es una extracción del ADN del paciente y de un control positivo, y lo que voy a utilizar es una enzima sensible a la metilación. Como sabemos, en las primeras etapas fetales se produce la inactivación al azar de uno de los dos cromosomas X, que continúa siendo el mismo que se inactiva en las células hijas a partir de esa célula madre. Cuando yo utilizo una enzima sensible a la metilación, la enzima solamente va a cortar en el X que no está metilado, ¿sí? Entonces voy a tener el X que no está metilado cortado y el que está metilado, digamos, intacto. Luego yo voy a hacer una PCR, como estas repeticiones del trinucleótido son muy polimórficas, me va a permitir diferenciar los dos cromosomas X. Pero el que está cortado no va a permitir que se pegue el primer. Entonces, en este caso solamente, digamos, se realizaría la PCR y solamente vería uno de los dos alelos. Lo más común es que como la inactivación es casi azarosa, yo voy a poder ver los dos picos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en el paciente A, puedo ver dos tamaños, ¿sí? El número de repeticiones es 32 y 24. Pero, por ejemplo, si yo tengo la inactivación del X alterada, voy a observar prácticamente un solo pico. En la paciente lo que observamos es que sin la enzima sensible a la metilación podemos ver los dos alelos, uno de 261 pares de bases y otro de 276, y cuando se utiliza la enzima sensible a la metilación vemos solamente el pico de 276 pares de bases. Esto nos indica que tiene una inactivación del X alterada, justamente el que se inactiva es el que tiene el alelo normal de CIBB, con lo cual presenta un cuadro completo de enfermedad granulomatosa crónica. ¿Por qué se produce esta inactivación alterada del X? Muchas veces tiene que ver con el proceso propiamente dicho de inactivación del X, y es algo muy interesante porque se presenta en muchas enfermedades ligadas al X que se presentan en pacientes de sexo femenino. Bueno, continúa con el seguimiento de su capacidad ventilatoria. Tiene una incapacidad ventilatoria restrictiva de grado leve, pero que va mejorando. Presenta neumopatía crónica, es medicada. Se observa un cultivo positivo para Aerobacillus pullulans. Se medica con anfotericina liposomal. Luego en el 2013 se trata con voriconazol, y en la última consulta no presenta tos nocturna ni con el ejercicio ni con la alimentación, no presenta broncorrea, presenta un tórax elástico con buena entrada de aire bilateral sin ruidos agregados, o sea, la auscultación de todas formas es anormal. Presenta un test de marcha con buena tolerancia, una saturación de oxígeno del 100%, y en la TAC se observan bandas parenquimatosas, aisladas bronquiectasias y aisladas bronquiectasias en ambos lóbulos inferiores. Bueno, finalmente para terminar, queremos dejar en claro que quisimos presentar esta enfermedad porque es una de las inmunodeficiencias más comunes, que por ahí son más fáciles de observar en la población. Es una condición genéticamente heterogénea caracterizada por infecciones bacterianas y fúngicas severas y formación de granulomas, principalmente en pulmones, piel, nódulos linfáticos e hígado. La mayoría de los pacientes se diagnostican antes de los 5 años, aunque hay casos raros donde se pueden diagnosticar casi en la adultez. Los defectos en la pH oxidasa dan lugar a una falla en este estallido respiratorio y pueden encontrar mutaciones en los 5 genes que codifican para las proteínas de este complejo enzimático. La mayoría de las mutaciones se encuentran en el gen GP91Fox y dan lugar a la forma ligada al X. Las mujeres portadoras generalmente no presentan un mayor número de infecciones, pero sí pueden presentar mayores complicaciones inflamatorias. Y si tienen una alteración severa en la inactivación del X, pueden dar un cuadro de enfermedad granulomatosa crónica clásico.
Los principales microorganismos con los que se infectan estos pacientes son Staphylococcus aureus, el Aspergillus y tener en cuenta acá la BCG. Y bueno, y el primer test diagnóstico que se realiza es el estudio de la función del neutrófilo, cuyos resultados positivos deben ser confirmados en caso de ser posible con pruebas adicionales como inmunoblot o genotipificación. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Sí. Muy buena presentación. Bueno, gracias. Sí, no hay problema. Sí, quedó ahí colgado lo del hermano. El hermano era más chico, nació después y también era un granulomatoso. Sí. Lo bueno es que, otra cosa, que al tener, ya cuando nace el segundo hermano, el primero ya tenía el diagnóstico, así que se hizo el test apenas nació y se pudo instalar la profilaxis lo más temprano posible como para, bueno, igual de todas formas se infectan, es como, pero bueno, ya empezar el tratamiento lo más temprano posible es mejor. Para el caso 502, antes de hacer, digamos, como tenía 3 hermanos varones que murieron, Sí. ¿no pensaron primero en hacer una DHR a la madre si era portadora? Sí, igual no era una paciente de acá. La que llegó acá fue, digamos, la paciente que presentamos. Y venía con todos esos antecedentes que, bueno, habían sido como diagnosticados, digamos, por separado, como que fallecieron a temprana edad por infecciones que se agravaron, pero recién se realizó el diagnóstico cuando llega esta paciente acá. Sí. Y también lo que es muy llamativo es, bueno, la otra hermana que había fallecido, a ver si también tenía, había sido por eso, si también presentaba una alteración tan severa de la inactivación del X. En realidad, bueno, eso es imposible de saber, pero no se estudió a las otras hermanas, pero seguramente por ahí si no eran portadoras, también está bueno ver eso, si son portadoras, ¿por qué ellas inactivaron bien el X y su hermana no? O sea, en realidad eso ya a veces es más propio del proceso de inactivación del X que de la mutación. A veces uno en este caso está viendo mutación de enfermedad granulomatosa crónica, pero por ahí el otro X tiene una delesión enorme y entonces, bueno, inactiva el de la delesión, pero bueno, te deja activo el que tiene la mutación. Generalmente tampoco es así. O cuando no es así, decís, bueno, y empiezan a estudiar las moléculas que están implicadas en el proceso de inactivación. O sea, no, digamos. Bueno.